nos ha dejado y nos sigue brindando la salud pública, y también aquellos retos que aún se requieren saber enfrentar, saber manejar, porque cada uno de ellos nos permite salud pública tener el aspecto más integral y también comprender los mismos. Bien, la salud pública, desde su historia, es importante que se aborde estos aspectos, como por ejemplo, hemos visto en la clase anterior cómo influye el aspecto social tanto de la persona como también del grupo, de la comunidad, y por lo tanto también de una sociedad, ¿no? Entonces, con la historia se pudo observar que la convivencia de varios elementos se podría apoyar para prevenir enfermedades, para buscar asegurar la sobrevida de las personas. Entonces, esa interrelación que tiene entre el desarrollo social y la búsqueda de la salud en la historia de la salud pública nos ha hecho ver la humanidad, los aspectos de avances en salubridad, aquellos conflictos sociales que de por sí también son muy conocidos en todo el contexto humano. Entonces, esto nos hace ver realmente que esos aspectos que muy evidentes, como por ejemplo la desigualdad social, tanto a escala local como a escala regional un poquito más grande o a escala global, hace ver mucho estos problemas que aún siguen presentes, ¿no? Esos problemas que antes se veían mucho más, más notorios o más eh, confrontacionales, por decirlo así, evidentes, siguen todavía estos problemas del pasado siendo presentes en nuestra globalización, como por ejemplo las infecciones, ¿no? Las enfermedades crónicas que antes quizá no eran tan frecuentes, eran más evidentes en poblaciones de repente específicas, ¿no? Pero todo eso ha ido brindando también desarrollo, tanto en su aspecto en su aspecto de nexo familiar, como también aquellas agrupaciones humanas van trayendo consigo misma esa convivencia con la enfermedad, su interacción con el medio ambiente, con el grupo humano que se rodea. Entonces van brindando estos fenómenos de intercambio que va afectando tanto para el manejo de la prevención de estas enfermedades que se encuentran en un periodo, en una etapa, frente a un evento o a una situación que se va llevando. Entonces, va desarrollando también este efecto. Entonces, como podemos observar, esta manera histórica, desde el punto de vista de buscar maneras saludables para convivir con una sociedad específica, ha brindado siempre en el momento de la etapa histórica humana, ha brindado también los aspectos de salud pública
que han apoyado en la prevención de ciertas enfermedades. Y esto, ¿qué es lo que busca? Es, como tal, busca mejorar la sobrevida de las personas, que ellas tengan también una calidad de vida, no solamente prolongarles la vida, sino también la calidad de vida. Que esto poco a poco ha ido mejorando frente al apogeo de la tecnología, frente al apogeo de las nuevas medidas de prevención, que también muchas disciplinas han apoyado en el aspecto de salud pública. Y ello vamos a ver en este desarrollo. Salud pública como tal se da desde que existe la humanidad, desde que existen las sociedades. Vamos a evidenciar que hay un desarrollo muy importante del cuidado de la salud o del saneamiento individual y comunitario. Como tal, por ejemplo, en el año 2697, en la Edad Antigua, se vio este aspecto de la cultura milenaria china, que en ese aspecto ellos también tenían este problema, por ejemplo, del contagio de ciertas enfermedades, y que el mismo también, como tal, buscaban tener ciertas facultades dentro de su sociedad que evitara desarrollar el contagio, la transmisión. Entonces allí comenzó a observarse a través del método de la observación dentro de la sociedad, dentro del constructo individuo, familia y comunidad, cómo es que se viene desarrollando los problemas de salud. Entonces, allí, en su primera etapa, se vio que la salud tiene un estado que tiene causas naturales y, por lo tanto, se tiene que realizar ciertos tratamientos, ciertas intervenciones. En ese entonces, como tal, se consiguió como parte de su desarrollo el poder brindar las medidas de saneamiento. También en su entorno se fue desarrollando también la prevención, la ejecución de ciertas maniobras de higiene, que como era el lavado de manos, que era el ubicar las excretas lejos de las casas, a una distancia prudente, que no hubiera el desplazamiento de ciertos vectores. Entonces comenzaron ellos a tener este tipo de observación, que también comenzaba a mejorar el saneamiento, y por lo tanto la población tenía control y manejo para las diversas excretas, y también el cuidado en el agua, los alimentos, y de ahí comenzó a haber ciertas intervenciones que comenzaban a mejorar la salud de ese momento. En el periodo también, como observamos, el pueblo hebreo, en los años 1500 a.C., también, como podemos observar, se desarrolló también el cuidado frente a las enfermedades infectocontagiosas, que se observaba, que estaba acá, siendo evidente por los mismos cuidados de ciertas producción que hace como todo ser humano, de, por ejemplo, si había el desarrollo de ciertas enfermedades que eran de contacto, ellas mismas cuidaban, como ustedes conocen, en el Pentateuco,
¿no? En Levítico, donde comienzan a evidenciar el lavado, ¿no? De las prendas, el lavado también del cuerpo, el cuidado que se tiene frente a las heridas. Entonces, había ya un cuidado en el saneamiento individual, ¿no? También en los años 668 antes de Cristo, en la cultura siria babilónica, también era una etapa bastante importante en la Mesopotamia, y también era un imperio que como tal consta, ¿no? En sus escritos también ya comenzaba a ver el cuidado mucho más prolijo de las personas mediante lo que le llamaban en ese entonces de repente los magos, ¿no? Pero tenía una importancia también para el cuidado de la salud, que era también un aspecto muy bien desarrollado, el efecto que tiene ciertas plantas frente a las enfermedades y los cuidados que se tiene que llevar a cabo cuando había el embarazo, el puerperio, ya tenían también estos tipos de intervenciones, y comenzaba a mejorar también el desarrollo de su sociedad. Y bueno, ya conocer un poquito más acá, ¿no? Ya en la etapa más moderna, con Galeno, en el año 129, también ahí con mayor razón ya la ciencia estaba empezando en esta etapa a mejorar mucho más, con mayor auge, la medicina. Entonces ahí se aprendía y se practicaba en los monasterios, como por ejemplo se manejaba el contagio de la lepra, del sarampión, de la viruela, también el cuidado de la mujer en etapa del embarazo, el puerperio, la mortalidad materna también era un aspecto que preocupaba muchísimo, ¿no? En la cultura china también se buscaba frente a las cruzadas, también que azotaban a Europa. Muchas veces se desarrollaban epidemias como tal. Entonces, y también el intercambio de las culturas con el descubrimiento de América y todos estos intercambios con el Nuevo Mundo trajo también nuevas enfermedades. Y ello comenzó también a haber como una búsqueda constante en el aspecto social, en el aspecto científico, y comenzaba a haber mayor descubrimiento. Pero en cada una de estas etapas, como tal, comenzaba a demostrar que las intervenciones que se efectuaban, tanto a nivel individual como a nivel social y familiar dentro de la sociedad, sí tenía un efecto bastante importante para la salud pública. Y de esa manera comenzaba a mejorar también los indicadores que hemos podido revisar, algunos de los que hemos visto la semana anterior, y de esta manera comenzaba a dar una fuerte evidencia del cuidado en la salud pública. También el descubrimiento de ciertos medicamentos, de ciertas tecnologías, como tal, evitaba el desarrollo y por lo tanto el control de ciertas enfermedades infectocontagiosas. ¿Mm? Y bueno, con cada uno de estos desarrollos permitía que la sociedad ingresara a una estabilidad, a un progreso en el desarrollo, y por lo tanto esto también se veía evidente, como todos sabemos, a nivel internacional. Después de tantos conflictos también se desarrolló en 1872 la Asociación Americana de Salud Pública. Posterior a ello, el 4 de julio de 1948 se desarrolla la Organización Mundial de la Salud,
se da en 1977 la Asamblea Mundial de la Salud con importantes proyectos, en 1986 con la Carta de Ottawa para la promoción de la salud en Canadá, se emanan los principios de atención primaria de la salud y como tal podemos evidenciar que realmente a través de la historia estos aspectos han ido demostrando fuerte evidencia para lo que es la salud de diversas etapas de vida. Entonces, en esta oportunidad que hemos estado revisando, vamos a ver cómo se desempeña en la mortalidad materna. De qué manera se ha ido demostrando en la salud pública, la salud materna ha ido mejorando, ha ido cambiando y por lo tanto ha ido permitiendo que menos mujeres en etapa reproductiva, estas durante la etapa del embarazo, el parto y el periodo postnatal, tengan salud o mantengan lo mejor para el desarrollo de su propio embarazo. ¿Sí? En esta etapa debe ser una experiencia positiva, asegurando que las mujeres y sus bebés alcancen ese potencial de salud y bienestar. Cada año que estamos observando, hay alrededor de 140 millones de partos. Y esta proporción por personal sanitario cualificado está aumentando de 58% en 1990 a 81% en 2019. Esto también nos demuestra que las muertes por complicaciones durante el embarazo, el parto y el periodo postnatal está disminuyendo en un 38% en las últimas 2 décadas. Pero en el año 2017 se observa que está un aproximado de 295.000 mujeres que mueren durante y después del embarazo, del parto, así también causas indirectas como anemia, malaria, otras enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, y esto está trayendo una reducción del 3% por año con un progreso que ha venido disminuyendo, un progreso lento. Pero estos retos, como tal, como sociedad, la mortalidad materna, según la Organización Mundial de la Salud, están muriendo cerca de 830 mujeres por complicaciones relacionadas al embarazo y el parto. Si esto nos hace ver que hay una importancia bastante llamativa, entonces por eso es que la Organización Mundial de la Salud en el año 1992 definió la mortalidad materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días después de la terminación del embarazo, independientemente de su duración y lugar del mismo, producida por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su propio manejo, pero no por causas accidentales o incidentales en un determinado año, y esto se mide por cada 100.000 nacidos vivos en un mismo año. ¿Sí? Entonces, esta tasa como tal, observamos, es el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos registrados. Y bien, es realmente, la mortalidad materna está muy relacionada a inequidad, como hemos observado, a inequidad en acceso, puede ser, no ha tenido un buen control de su embarazo, inequidad para el propio parto, no ha tenido los profesionales, el equipo, sobre todo, también la infraestructura que se requiera,
Y esto también se mide paralelamente con otros indicadores, como hemos podido observar en la lámina anterior, como por ejemplo, los profesionales cualificados para la atención de un embarazo. Es también importante comprender que esto es de suma importancia para poder mejorar y disminuir la mortalidad materna. Bien, aquí en Perú podemos observar a nivel nacional cómo se ha venido desarrollando. Actualmente, ¿sí? Estamos observando que está la tasa en 93 por 100.000 nacidos vivos hasta el año 2010. Y esto de aquí nos habla también de la importancia de la proporción de los partos que son atendidos por personal sanitario especializado en las diferentes regiones de nuestro territorio. Y podemos observar cómo está la proporción de partos en la selva, cómo ha ido aumentando en la sierra, ¿sí? Esto nos alegra. La proporción de partos en la costa, ¿sí? En Lima metropolitana, y cada vez se está buscando que el embarazo tenga una atención por personal sanitario especializado. Y esto es gracias al intercambio que se realiza, al aumento de plazas, y esto está muy relacionado con recursos humanos, en la buena distribución del profesional o de los especialistas que se requiere para este tipo de intervención. ¿Sí? Aquí hablamos un poquito de estimaciones por regiones y está muy relacionado, es un objetivo de desarrollo y también esto como tal se mide por el grupo de ingreso del Banco Mundial. Como podemos observar, en América Latina y el Caribe tiene un desarrollo pues bastante bajo en comparación en las demás regiones, la tasa de mortalidad, ¿sí? Y esto pues nos hace ver realmente que se ha ido mejorando de 95 a 73. Esto nos está, ¿no? Favoreciendo, pero aún todavía hay mucho por hacer. Igualmente, para el año 2000 a 2017, la diferencia del ingreso per cápita de alto ingreso, ¿sí? A ingresos medios, a ingresos bajos, a muy bajos, como podemos observar, cada uno de ellos también es importante tener en cuenta, porque de acuerdo a ello se va a poder realizar también una mejora en cuanto al país que de repente por falta de buena distribución económica pueda tener este efecto indeseable que se puede prevenir sabiendo distribuir adecuadamente las riquezas. Bien, y vamos a ver otro indicador muy importante que nos hace ver que también el aspecto de salud pública como tal desarrolla un efecto importante en la sociedad y eso se puede evidenciar a través de las tasas de mortalidad en la niñez. Como tal, la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, es una de las tasas en la niñez, son defunciones de niñas y niños de 0 meses de edad. La mortalidad post-neonatal son defunciones entre las edades de 1 a 11 meses. La mortalidad infantil son defunciones de niñas y niños entre las edades de 0 a 11 meses. La mortalidad postinfantil son defunciones de niñas y niños de 12 a 59 meses de edad. La mortalidad en la niñez son defunciones de niñas y niños menores de 60 meses de edad.
estamos observando que tenemos 5 tasas de mortalidad en este grupo de vida, muy importante. Vamos a revisar la tasa de mortalidad neonatal. Bien, como tal, esta tasa se calcula la probabilidad de morir de menores de 1 mes de edad y se multiplica por 1000 nacidos vivos. Podemos observar a nivel nacional, en caso desde el año 91 hasta el año 2018, podemos observar que esta tasa ha ido disminuyendo a nivel nacional, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Esto nos habla muy bien. Esto quiere decir que estamos trabajando en mejorar las condiciones de estos menores, la atención. Todo nace desde el momento que una gestante puede llegar a tener una atención oportuna y por lo tanto una atención también del recién nacido. ¿Sí? Estamos actualmente rodeando en el área rural en 13 por 1000 nacidos vivos. En el área urbana en 9, ¿sí? Y a nivel nacional en 10. Estas son las tasas que nos permite tener un poquito más de, pues, de mejora. Vamos a ver en la tasa de mortalidad postnatal. En este caso, la tasa se resta de la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad neonatal. Esto se estima, por ejemplo, es 16.1 de la mortalidad infantil menos la tasa de mortalidad neonatal del año 2011, que fue 8.3 por 1000. ¿Sí? Por 1000 nacidos. Es igual en ese caso, en el año 2011 fue de 7.8 por cada 1000 niñas y niños nacidos vivos. 8 entre 1 y 11 meses fallecieron, ¿sí? Podemos observar de qué manera también se está llevando a cabo para esta etapa de vida. En la mortalidad infantil, que es algo que quizá más conocida, ¿sí? Es también para muchos más utilizada de repente, como que nos permite medir un poco entre otros países, hacerlo un poquito más dinámico, pero eso también nos habla, esta tasa nos hace ver también cómo se está llevando a cabo la prevención, ¿no? Si hay controles médicos, si está existiendo un buen saneamiento, si está teniendo la nutrición adecuada, si en el caso de hubiera infecciones, si se tiene el consumo de estos elementos vitales. Sabemos que los menores de 1 año tienen bastantes problemas de infecciones gastrointestinales, respiratorias, ¿no? Y esto muchas veces se puede evitar, ¿no? Desde las vacunas, ¿no? Es verdad, desde las vacunas podemos ayudar a que esto comience a bajar. Vamos a ver cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil, que son los menores de 1 año. Esta tasa es el resultado del producto de las probabilidades de sobrevivir, ¿sí? Es decir, uno menos probabilidad de morir, correspondientes a las edades de 0 a 1, 2, 3, 5, 6, 11 meses de edad al fallecimiento, ¿sí? Se resta de 1 el producto de las probabilidades de sobrevivencia y se multiplica por 1000. Bien, acá tenemos la tasa de mortalidad infantil de Perú para el año 2011. Como podemos observar, 1 menos 1 menos, ¿sí? Podemos observar
0.0083, que fue la tasa de la edad de 0 a 1, 2 meses, ¿sí? Y luego 1 menos 0.034, que fue entre los 3 a 5 meses, y luego 1 menos 0.020 de 6 a 11 meses de edad. Por 1 menos, ¿sí?, las probabilidades de sobrevivencia, 0.025 por 1000 niños. Y todo esto, poquito, resulta a 16.1. Entonces, por cada 1000 niños o niñas nacidos vivos, 16 fallecen antes de cumplir un año. Entonces, esto es la sumatoria, la resta de las etapas de desarrollo hasta el año de vida, ¿no? Entonces, esto para, de manera más evidente, lo podemos ver en una tabla, en esta, que es las disfunciones de menores de un año, bien, y el total de nacidos vivos frente a su tasa de mortalidad infantil en los periodos de 2000 al 2015. En Perú estábamos en un desarrollo, pues, bastante importante, pero aún todavía tenemos mucho por mejorar, ¿sí? Sí es verdad que las disfunciones han ido disminuyendo frente también al total de nacidos vivos, y esta, por lo tanto, hasta el 2015 todavía se mantiene en 7.22 por 1000 nacidos vivos. Igualmente, la comparación, si es sin ajuste de omisión o con ajuste de omisión, muchas veces los registros no tienen una calidad adecuada, entonces se tiene que ajustar para que esta misma pueda ser robusta en cuanto a su resultado. Entonces, esta también se puede observar de qué manera hace, ¿sí?, la interpretación que tenemos de la tasa de mortalidad infantil. Y otro aspecto más, se debe también recalcar que la Organización Mundial de la Salud para los menores de esta etapa hace de esta tasa que acabamos de revisar de la mortalidad infantil, los menores de un año, que como tal está siempre asociada, estas muertes, tanto puede ser se pudo haber mejorado, obviamente, cada etapa que tuvo, ¿no? Desde el embarazo, el parto, el puerperio, también el programa de inmunizaciones que pudo haber evitado, y por lo tanto, si nosotros incidimos en ese tipo de intervenciones, vamos a poder mejorar esta tasa. Y otro aspecto también importante son las malformaciones. Si las mismas, las anomalías congénitas, estas alteraciones en el desarrollo o las lesiones también que se puedan dar de causa externa, así también aquellas que son de transmisión, problemas nutricionales, también puedan manejarse y buscar las estrategias adecuadas para que estas mismas comiencen a disminuir y por lo tanto mejore esta tasa, ¿no?, el resultado de la misma. Bien, otra tasa importante infantil es la tasa de mortalidad posinfantil, que es de 1 a 4 años de edad. Se calcula este producto de las probabilidades de sobrevivencia, 1 menos la probabilidad de morir, correspondientes a las edades de 12 a 23 meses, 24 a 35 meses, 36 a 47 meses,
y 48 a 59 meses de edad al fallecimiento. Se resta de 1 el producto de las probabilidades de sobrevivencia y se multiplica por 1000. En este caso, para el año 2011, la tasa de mortalidad postinfantil en el Perú se obtuvo en 5.1. Y como observamos, ¿sí?, es tal cual. Podemos evidenciar, ¿sí?, cada una de estas etapas, de 2 a 13 meses, de 24 a 35 meses, cuánto está el valor de la probabilidad de morir, 48 a 59 meses, ¿sí?, con la posibilidad de cada una de ellas, 12 a 23, 24 a 35, 36 a 47 y 48 a 59 meses. Cada una de estas tasas hacen el global de la tasa de mortalidad postinfantil. Cada uno de estos valores, perdón. Cada uno de estos valores que resultan por cada etapa de vida y que por lo tanto en la tasa de mortalidad postinfantil es 5.1. 5 niños fallecieron entre 1 y 4 años, ¿sí?, por cada 1000 niñas y niños que alcanzaron los 12 meses de edad, ¿no? Entonces observamos que realmente cada vez mientras, ¿no?, alcancen la madurez de su vida, van muriendo menos, ¿no? Vamos observando. Y bueno, la tasa de mortalidad en menores de 5 años, para poder observar, ¿sí?, cómo están por cada edad, por cada mes, por cada etapa. Y así es como nosotros podemos revisar para poder tener un aproximado de acuerdo a las etapas de vida. También esta probabilidad de morir, ¿sí?, por las etapas de vida, por cada una de ellas, ¿sí? Observamos, ¿de acuerdo?, la mortalidad neonatal, ¿sí?, la posneonatal, la mortalidad infantil, la posinfantil y en la niñez. Bien, cada una de estas sí es realmente llama bastante la atención y cómo ellas a su vez son importantes abordar para que de esa manera también nos permita cuidar mejor la salud, ¿no? La salud de un lugar, de un territorio, de un grupo de personas. En este caso, el cálculo de la mortalidad en la niñez, los menores de 5 años, se calcula de esa manera: 1 menos la tasa de mortalidad infantil dividida por 1000. La tasa de mortalidad posinfantil es 1 menos la tasa de mortalidad posinfantil dividida por 1000. Se resta de 1 dicho producto y se multiplica por 1000. ¿Sí? Acá observamos la tasa de mortalidad en la niñez en el año 2011 y es el mismo resultado: 1 menos la tasa de mortalidad infantil dividida por 1000 por 1 menos la tasa de mortalidad posinfantil dividida por 1000 y resulta 21.2. Entonces, por cada 1000 niñas y niños nacidos vivos, 21 menores de 5 años fallecieron. Sí es bastante, ¿verdad? Y bueno, como hemos observado, tendríamos que hacer la intervención, como hemos observado, desde el momento del parto, la etapa neonatal, los programas de inmunización, la nutrición, la alimentación y factores externos que también están muy relacionados, las malformaciones que hemos observado también y que se observan, si estos pudieran tener la atención, las estrategias para el cual se pueden ir mejorando, entonces esto probablemente mejoraría, ¿no? Y bueno, aquí podemos observar la representación gráfica. Como podemos ver, en el año 91 era muchísimo más a nivel nacional, donde se observaba más que era a nivel rural,
y se mantiene hasta el año 2018-2017, como el área rural todavía sigue siendo mayor frente al área urbana, y esto nos está demostrando que probablemente el acceso a los servicios de salud, la detección oportuna, también no es un efecto significativo. A pesar que en la zona urbana también tiene una tasa todavía alta, ¿no? Observamos en 16, en 16 para el año 2017-2018, por 1000 nacidos vivos. Entonces, de esa manera nos hace también evaluar realmente que hay ciertas condiciones de acuerdo al ingreso económico. Se observa de igual manera el ingreso, son ingresos bajos, la población está distribuida, la tasa de mortalidad neonatal, ¿sí?, de ingresos bajos está en un 48. También la mortalidad, la tasa de mortalidad menor de 5 años también tienen ingreso bajo, es 68. Y podemos observar nosotros que en América Latina y el Caribe es también un resultado que obviamente va a ir cada año mejorando, pero esto siempre va a estar de la mano del efecto que se tiene frente a ciertos otros indicadores que son importantes también conocer y relacionados a los mismos. Y como sabemos, la tasa de mortalidad neonatal y la tasa de menores de 5 años son objetivos de desarrollo, y que es importante fortalecer, ¿no? Fortalecer las estrategias, las intervenciones que permitirán disminuir estas tasas. Bien, algo importante también que podemos observar, que estamos evidenciando desde el momento que se dio la construcción de las intervenciones a nivel de salud pública, es la nutrición. Como tal, también existe el efecto que tiene tanto en la restricción, ¿sí? 45 millones de niños menores de 5 años están afectados, ¿sí?, de una desnutrición frente a niños menores de 5 años que tienen un ponderado menor, 149 millones, y hacia el sobrepeso para niños menores de 5 años, que son 39 millones. Entonces, realmente es uno de los problemas de la malnutrición. Tiene tanto el valor calórico, la calidad, el tipo de alimentación, no ir en un estado de no consumo o a un desequilibrio en el consumo, donde se prioriza de repente alimentos más hipercalóricos, pero no valores proteicos, que son muy importantes en su etapa de desarrollo. Entonces, el equilibrio como tal es muy importante porque de ello va a depender su calidad de vida, su desarrollo y también el efecto que tiene frente también a las diversas enfermedades que nosotros conocemos. Y bueno, ¿no?, estamos observando lo mismo desde tanto para el efecto de los niños con bajo consumo, con restricción de consumo o con un sobrepeso. Entonces, para cada uno de ellos es importante reconocer que se está teniendo una tendencia
¿sí? Casi semejante frente también al sobrepeso, ¿no? El sobrepeso también está teniendo una tendencia a subir. Esperemos que para el año 2030 estos mismos comiencen a ir equilibrándose, pero esto va a depender de las acciones que se tomen como intervenciones importantes en la salud pública para mejorar, para disminuir ese aumento o ese desbalance que existe a nivel global de la alimentación. Bien, ¿qué hay con las enfermedades transmisibles? Sí, esto es algo muy importante porque ello también se evidencia en nuestras dinámicas poblacionales. El desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias como las vacunas, los antibióticos y otras medidas de salud pública como el acceso al agua potable, está también el control de vectores, está llevando realmente una reducción de la incidencia de estas enfermedades transmisibles, pero aún sigue siendo una preocupación, yo creo que por todos los países, ¿no? Que sigue afectando todavía tanto a países en desarrollo como también a aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, mucho más, ¿no? Entonces, para el 2000, con aquellos objetivos del milenio, se ha ido sosteniendo en el tiempo el poder plantear estrategias para mejorar estos problemas, como por ejemplo la incidencia en tuberculosis. Como podemos observar, esta misma en el año 98 se tenía 181 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes. Para el año 2019 a nivel nacional, 72. ¿Sí? Casos de tuberculosis. Pero esto todavía sigue siendo una preocupación porque no llega a disminuir mucho, ¿no? Y cada vez está habiendo más concentración de personas por metro cuadrado de territorio. La enfermedad es muy urbana, ¿no? Hay mucho hacinamiento, está muy relacionada con el hacinamiento, también con el acceso oportuno al diagnóstico, también el tipo de alimentación que tienen muchas las personas, ¿no? Entonces sí es realmente importante que se lleve a cabo el diagnóstico oportuno, el tratamiento, el cumplir el tratamiento, la adherencia al tratamiento y otros factores más relacionados con su vigeo, su alimentación y el control que lleva de por sí a sus contactos, ¿no? Entonces, todo ello nos habla, pues, de cómo está en nuestro territorio la incidencia de tuberculosis. Podemos observar las zonas con mayor incidencia, como aquí observamos, Madre de Dios, ¿sí? Loreto con 183, tenemos por acá a Arequipa. Entonces, realmente sí, es importante conocer cómo se distribuye la incidencia de esta enfermedad. También tenemos las infecciones por VIH en Perú. Sí, es verdad que alrededor del año 1980 se dio el primer caso, pero aquí en Perú se dio en 1987, ¿no? Entonces, esta incidencia comenzó a crecer y nosotros nos mantenemos aproximadamente en 25 por cada 10.000 habitantes. Esto es uno de los valores más altos que hasta el momento se ha tenido, y esto esperemos que con todas las estrategias que se hace como infección de transmisión sexual, se está apoyando mucho en el diagnóstico temprano, que sea cada vez más rápido, las pruebas de ELISA,
se está dando, o creo que una mejor estrategia, el tratamiento que ya se está dando de manera gratuita, ¿no? Entonces, como programa también se está llevando a cabo, y las enfermedades de este condicionante, pues está teniendo de alguna manera un apoyo para poder controlar esta enfermedad que hoy por hoy todavía no tiene un tratamiento curativo, ¿no? Bueno, también observamos la incidencia de malaria. Esta, pues ahí tiene eh, sus pequeños, es una enfermedad pues que endémica, que se maneja mucho en las zonas de la selva peruana, ¿no? Como ustedes conocen, y que tiene mucha relación con el efecto climático, con las lluvias, con los fenómenos del Niño. El control del vector realmente es una de las estrategias más importantes. La prevención a través de los medicamentos, que ha ido facilitando mucho el poder prevenir la infección, disminuir la carga de parásito en la sangre, y por lo tanto el desarrollo de la misma, el desarrollo de la enfermedad, si ésta llega a ser inoculada, que permita controlar, ¿no? Entonces, desde el año 82, que fueron, pues esto tiene muchos años, hablamos desde etapa incaica, ¿no? Que ellos se curaban, pues, con la planta de nuestro territorio, de nuestro país autóctono, la quinina, y cómo ha ido ¿no? desarrollando también los nuevos medicamentos que existen hoy por hoy, y que hasta el año 2019 esto se mantiene pues en un porcentaje, en un caso, un nivel de casos pues bastante controlado, ¿no? Bastante controlado, no se ha erradicado, todavía sigue con nosotros, y lo que más preocupa siempre es el control, como hemos observado dentro de esos indicadores que hemos visto la semana pasada, ¿sí? Es dos tipos. A ver si alguien me puede decir esos dos tipos que han estado ustedes atentos en la clase anterior. A ver, alguien que pueda comentarnos, para que no se duerman. ¿Cuál dos tipos de malaria se busca controlar y se evidencia bastante en los indicadores y también dentro de los boletines epidemiológicos de las semanas? ¿Alguien recuerda? A ver qué dice Eduardo Martínez. ¿Qué tipo de malaria se busca, Eduardo, hacerse conocer y de alguna manera medir? Y si nos preocupamos si esta aumenta más. Doctora, ¿sería falciparum in viva? Exacto, esas dos, sí. Y las que nosotros cuidamos bastante es que no aumente mucho el falciparum, ¿no? Porque ella tiene un agravante, porque da la neuromalaria, ¿verdad? Entonces, esto es importante tener en cuenta de por qué es necesario tener estos indicadores para cada lugar, a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, siempre ser nuestro referente, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver. La hepatitis B también es otra enfermedad que hoy por hoy está siendo controlada, pero aún no deja de existir. Sigue habiendo casos de hepatitis B.
sigue teniendo su incidencia y como tal nos habla de que hay como una, ¿no? Hay una fase pues de, ¿no? estacionaria, al parecer, de 5, 7, 6, 5, que se hace, ¿no? mantener durante un año. Algunos hay un poquito más, otros poquito menos, pero sigue presente los casos de hepatitis B, a pesar de que existe la vacuna de la hepatitis B. Entonces, esto nos habla de buscar adecuados mecanismos de transmisibilidad, de dónde son los posibles lugares donde pueden estar reservorios, de qué manera se tendría que hacer la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad y si estas intervenciones están realmente siendo aplicadas, qué es lo que está observándose en cada una de estas posibles causas, donde se pueda llevar a cabo una estrategia y una intervención que permita muchas veces esta enfermedad disminuir, de lo mejor que desaparezca, pero son todavía, es una infección que todavía sigue siendo en algunos lugares endémico y que son importantes conocer dónde está y cuáles son los factores que hacen que esto siga todavía con nosotros. Bien, vamos a hacer una pausa pequeñita para revisar el tema de nuestros indicadores. Eso estaba pendiente y queríamos saber el siguiente grupo que quería con nosotros dar su presentación, comentarnos para hacer la lectura. Entonces, en 5 minutos nos conectamos nuevamente. Recording stopped.